Entonces había una fragua que era de cuero que constantemente tenía que avivar el fuego, porque ellos necesitaban 12 horas de fuego y una temperatura de 1000 a 1200 grados para que la piedra se derrita. Para armar el horno tuvieron que traer un ladrillo especial de Inglaterra para soportar ese calor de 1000 a 1200 grados y se llama el ladrillo refractario. No sé si se fijaron, están todavía los ladrillos originales, son los más grandes. Y, ¿sí? ¿Viste la rueda? Bueno, la fábrica en forma continua funcionó 19 años y fue destruida durante la guerra de la Triple Alianza. La historia dice que los primeros que llegaron acá fueron los uruguayos. El 13 de mayo de 1869 llegaron los uruguayos, le tomaron al director de la fábrica, Julián Isfram, le degolló y le mató a todos los que estaban trabajando acá, más o menos 250 personas. Se habla de que nadie se preparó, que tan de sorpresa llegaron los uruguayos. Y también se dice que en una de las batallas le tomaron herido a uno de los soldados y nuestro soldado paraguayo por su arma tenía nuestro sello, porque todo lo que se había fabricado acá llevaba un sello. Entonces él contó la ubicación y así vinieron llegando, porque se decían lo que, porque estaban lejos. Entonces 3 días después se enteraron los argentinos y los brasileños, porque ellos estaban haciendo la concentración hacia la zona de Curra, Acupé, pero la guerra. Entonces ellos, cuando se enteraron que los uruguayos ya llegaron, vinieron también de ellos. Cuando encontró que todos estaban muertos, ellos empezaron a quemar las casas. Porque según el plano, casa como esta había 18, entonces ellos empezaron a quemar. Fácil era quemar porque sus techos eran de paja y sus paredes eran de tabla. La parte difícil de la destrucción fue la fábrica, porque estaba hecho de piedra. Entonces los brasileños con dinamita destruyeron la fábrica. Alzaron el trampolín y el lugar se inundó. Después de eso, 100 años quedó olvidado este lugar. Después de 100 años se hizo una primera restauración sobre cimientos piedados. En el año 1973, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, se hizo la reconstrucción. Se decretó parque y hace 42 años que está así. Dejaron estas 2 casas, la fábrica y la represa para la historia. Y 42 años que se decretó el Parque Nacional.